la adopción, la doctrina de la adopción y su relación con la justificación, como estamos escuchando esta mañana. Entonces, primero que todo, oremos. Padre Santo, nosotros venimos delante de tu presencia, no como meros siervos, pero como hijos, y por eso nos dirigimos a ti como Padre. Nos has justificado de verdad en Jesucristo por la fe, no por obra alguna que nosotros hemos hecho, ni por algo bueno en nosotros, sino solo por esa perfecta justicia de Jesucristo que nos fue imputada por fe. Te damos las gracias. Ayúdanos a entender con mayor claridad lo que significa ser hijo de Dios e hija de Dios, para que andemos, oh Padre, en esa libertad. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el teólogo Sinclair Ferguson observa que la doctrina de la adopción se difunde por todo el etos de la vida cristiana. Todo lo que es la vida cristiana se ve afectado por este concepto de la adopción. Y esto es porque, hermanos, esta doctrina se difunde por todo el testimonio de la revelación bíblica, de principio a fin. Como vamos a ver, hasta Adán se llama en la Biblia el Hijo de Dios, y nosotros somos llamados hijos de Dios en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Donde vemos, Israel se llamaba el Hijo de Dios. Por eso Dios dice por Moisés a Faraón: deja salir mi pueblo, deja en libertad mi pueblo, porque Israel es mi hijo, dice. Deja a mi hijo en libertad para que él me adore, o si no, yo voy a matar a tu hijo. Eso le dice Dios por medio de Moisés a Faraón, porque Israel era su hijo. Tenemos esta doctrina de adopción del pueblo de Dios como el hijo o los hijos de Dios de principio a fin. Esta doctrina sirve, hermanos, debe servir para confortarnos, sostenernos, animarnos, asegurarnos y guardarnos en todo momento en este peregrinaje en la tierra. Correctamente entendido, nos asegura de la gracia de Dios y su favor divino hacia nosotros, además de su protección y provisión paternal. Es una protección en contra también de la ilegalidad de la licencia moral o de la inmoralidad, además de una defensa segura en contra de un intelectualismo teológico estéril y mortal. Esta doctrina, bien entendida, abrazar también nos salvaguarda a la iglesia del concepto de un concepto de Dios como, no sé, como lo tienen muchos, como un abuelito inofensivo, de pura benevolencia, tolerancia y dulzura, que existe solamente para alcahuetear a los seres humanos, dándoles todo lo que su carne desea. Es un mensaje que escuchamos mucho en todas las iglesias. Dios como cajero automático celestial, Dios como un abuelito inofensivo y tierno. No es así Dios. Es nuestro Padre celestial. Y así la doctrina de la adopción ampara, hermanos. Ampara también porque nos guarda de esos conceptos malos de Dios. Ampara también las doctrinas gemelas del pecado y de la expiación de los pecados en Jesucristo. En otras palabras, esta doctrina de la adopción vela por la pureza y poder del Evangelio de Jesucristo. Es de suma importancia para nosotros entender lo que significa ser hijos e hijas de Dios en Cristo. Vamos a relacionar todo lo que decimos sobre la justificación. Hay muchísimo que podríamos decir, que no tenemos tiempo en esta mañana, pero vamos a intentar relacionar todo lo que nosotros decimos sobre la adopción con lo que hemos escuchado sobre la justificación. De hecho, es porque la justificación es el fundamento de la adopción. El Catecismo Mayor de Westminster define la justificación así: un acto
libre de la gracia de Dios hacia los pecadores, en la cual Él perdona todos sus pecados y acepta a sus personas y las cuenta como justas delante de Él. Y esto hace no por alguna cosa obrada en ellos o hecha por ellos, sino solamente por la perfecta obediencia y plena satisfacción de Cristo que Dios les imputa y que ellos reciben solamente por fe. Entonces, en la justificación, entonces, como nosotros escuchamos esta mañana, el pecador es considerado por Dios como perfecto, como justo, recto, como si nunca hubiese pecado. Son buenas nuevas, como dijo el profesor Strange. Este es el Evangelio. Ese es el Evangelio, que Dios acepta como inocentes a los que no lo son por naturaleza en sus personas, por lo que ha hecho Cristo por nosotros. La adopción, según el catecismo, es como la justificación, un acto de la libre gracia de Dios en y por su unigénito Jesucristo, mediante la cual todos los que son justificados son recibidos en el número de sus hijos, llevan el nombre de Dios en ellos y se les da el espíritu de su Hijo. Y continuando dice, son admitidos a todas las libertades y privilegios de los hijos de Dios, son hechos herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo en gloria. Tiene que la justificación, hermanos, y la adopción se distinguen de la santificación en cuanto se llaman actos. ¿Cómo debemos entender la justificación y la adopción? Primero que todo, que son actos de la libre gracia de Dios, y eso se distingue de la santificación, que se llama una obra de la gracia de Dios. Mira cómo el Catecismo Mayor de Westminster hace esa distinción. Dice, la adopción y la justificación son parecidas en cuanto son actos de la libre gracia de Dios, y son diferentes de la santificación en cuanto la santificación es una obra de la libre gracia de Dios. Y hacer esa distinción entre un acto y una obra resalta, hermanos, la naturaleza definitiva de lo que Dios hace en la justificación y en la adopción. En otras palabras, la justificación es un acto de una vez por todas. Sucede en un determinado momento y no se repite. En otras palabras, cuando Dios el juez ante su tribunal declara a un pecador inocente, justo por causa de Jesucristo, es aparte de este momento justo para siempre. Cuando Dios declara o adopta que este es mi hijo, es una declaración de una vez por todas. A partir de ese momento es hijo. Esa declaración nunca se tiene que repetir, porque es la declaración de un juez y de un padre que declara inocente y que recibe formalmente a esa persona en el número de sus hijos. Entonces son actos. En el momento que el pecador cree, Dios lo justifica y Dios lo adopta. Entonces son actos. En cambio, la santificación es porque ya hemos escuchado cómo nos ve Dios. Cuando nos justifica, nos ve como inocentes, como perfectos, como nunca hubiésemos pecado. Pero nosotros sabemos de nuestra propia experiencia que somos pecadores, pecamos todos los días. Entonces nuestra experiencia, hermanos, realmente no encaja demasiado con esta declaración que Dios ha hecho sobre nosotros. Nos dice, son perfectos, o como dice en Cantares, eres toda hermosa y en ti
no hay mancha. Pero yo veo manchas en mí todos los días. Sí, por eso Dios por el Espíritu me va santificando, es decir, me va haciendo cada vez más santo, conformando cada vez más, cada día más a la imagen de su Hijo, a esa perfección. Pero ese es un proceso. Comienza en la redención. ¿Y cuándo se termina? Bueno, hermanos, en esta vida, por más santos que seamos, nunca logramos esa perfección de santidad que Dios requiere. Por eso tenemos que ser justificados. Pero no nos deja en nuestro pecado, nos va santificando, conformando, moldeando a la imagen de su Hijo, hasta que en aquel día de la gloria nos resucita juntamente con Cristo, con cuerpos gloriosos y sin referencia al pecado, completamente renovados a la imagen de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Esa es la santificación, pero es un proceso. Entonces, yo en esta vida no llego a ser perfecto o libre 100% de todo pecado. El santo más santo no ha logrado esa perfección de vida. Solo hubo uno, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Y vemos que la justificación y la adopción se distinguen por ser actos definitivos en un determinado momento de Dios. Mientras la parte de nuestra experiencia de la santidad en la santificación es un proceso que comienza en la salvación o redención y termina en la resurrección. También la justificación y la santificación se asemejan mucho en que los dos son forenses. ¿Qué significa esa palabra forense? Significa que pertenece a lo legal, al ámbito legal. Son términos legales, son actos legales por los cuales un pecador es primero declarado justo y un enemigo es declarado un hijo. Son declaraciones. En la justificación, Dios se relaciona con nosotros los pecadores como un juez ante su tribunal, y en la adopción como un padre. Se ha oído decir que la justificación es el lado legal o forense de la salvación y la adopción el lado filial o familiar. No obstante, esta es una distinción muy inadecuada y hasta errónea. La adopción es por su misma naturaleza legal. Es legal. Tan legal como la justificación. La justificación es la declaración legal por el juez eterno ante su tribunal que el acusado es inocente, como si no hubiese pecado, cometido ningún crimen contra su santidad. Y la adopción también es un acto lícito y legal que imita la naturaleza, en que un individuo, en este caso Dios, voluntariamente recibe a un niño en una relación, en un vínculo familiar, aceptando como suyo propio, algo que pertenecía a otro, o algo ajeno a sí mismo, por naturaleza. En la adopción, Dios legalmente cambia el estatus o la posición de todos los justificados y les da la bienvenida a su familia como padre. Es lo que pasa en la vida. Cuando nosotros adoptamos a un hijo, se supone que es porque nosotros tenemos algún afecto para con ese hijo o ese niño, pero hay que pasar, entonces es filial en ese sentido, hay un aspecto sentimental que nosotros amamos, por eso adoptamos, pero yo no simplemente digo, yo te amo, te adopto. No, tengo que pasar por un proceso legal. Tiene que haber un cambio de estatus, un cambio de posición ante la ley. Es lo mismo. Entonces, adopción es filial, familiar, pero es a su vez legal. La Biblia
dice que nosotros éramos, en Efesios 2, que nosotros éramos ¿qué? Hijos de desobediencia. ¿Verdad? Aparte de Cristo, nuestra pecaminosidad, éramos hijos de desobediencia, y también dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, por la imputación de esta perfecta justicia de Cristo, somos admitidos al número de los hijos de Dios y recibimos el derecho a todos los privilegios asociados con esa relación. Esto se debe solamente a su gracia hacia nosotros, indignos y contaminados pecadores por naturaleza, ahora hijos. Entonces, contraponer el aspecto filial y legal de la adopción es completamente ilegítimo. La relación entre un padre y un hijo es por su naturaleza familiar y a la vez legal. Esta es una transacción legal por la cual la autoridad se traslada de un padre natural a otro que no necesariamente guarda una relación biológica con el niño. Pero esos dos aspectos de la adopción son importantes. El amor paternal ha de existir y la declaración legal. Entonces, estos dos aspectos son necesarios para realizar una adopción. No son mutuamente excluyentes, sino correctamente entendidos se complementan. Entonces, ahora podemos ver, viendo la justificación y la adopción, que son inseparables. Son inseparables, pero no son idénticas. Fíjense, es perfectamente imaginable que Dios nos podía perdonar. Dios nos podía perdonar toda nuestra deuda y cancelar toda la culpa de nuestros pecados sin hacernos hijos. ¿No es cierto? Nos hubiera concedido un derecho a la vida en la justificación sin habernos concedido el derecho de ser llamados hijos de Dios en la adopción. En otras palabras, simplemente nos hubiera recibido en su reino como meros siervos. Como meros siervos. ¿Cómo no? Somos sus criaturas luego de todo. Él es un rey. No tiene ninguna obligación, primero, de salvarnos, pero en su misericordia nos salvó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Pero es más, no solamente nos acepta como siervos, sino que nos llama hijos. Canceló la deuda y también nos dio un derecho a la vida como hijos en su casa. Y esto porque ya justificados. Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué nos acepta como hijos también? Porque ya justificados somos unidos, hermanos, por fe con su único Hijo, Jesucristo. La adopción es más que la justificación. De hecho, la adopción en algún sentido mejora o perfecciona la justificación. Somos justificados por lo que Jesucristo hizo, pero somos adoptados por quien es, porque es el Hijo unigénito y nosotros somos unidos a ese Hijo por fe. Somos contados